Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Mi nombre es César Bertucci, soy investigador principal del CONICET y trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la UBA en Buenos Aires. Soy docente también del Departamento de Física de la UBA y de la carrera de Ingeniería Espacial en la UNSAM. Hoy les voy a hablar de la magnetometría espacial en esta charla de divulgación y en particular voy a hacer un homenaje al doctor Mario Acuña. Mario Acuña nació en Córdoba en 1940 y falleció en Bowie, Maryland, en 2009. Desde los años 60 ocupó un rol central en la investigación de los campos magnéticos en el sistema solar, participó de numerosas misiones exitosísimas a cuerpos tales como Saturno, la Luna, Júpiter, proyectos como Voyager que ya han dejado el sistema solar y otros súper interesantes como la sonda Giotto para estudiar el entorno del cometa Halley en 1986. Yo tuve el privilegio de trabajar con él y aquí hay una foto con él y con Bob Lynn, su socio de Berkeley, eh, en el 2003, año en el que recibió el Presidential Award de parte del presidente de Estados Unidos en ese entonces. Y yo también me aboqué a la investigación de los campos magnéticos en el espacio, y porque se trata de un elemento central dentro de la dinámica de las partículas en el espacio. Eh, Fuentes de campos magnéticos. Los campos magnéticos nos dicen mucho de las partículas en el espacio, porque el Sol y planetas como la Tierra, Mercurio o planetas gigantes, como los que encontramos en la parte exterior del sistema solar, generan sus propios campos magnéticos. Y en particular el Sol extiende la influencia de su propio campo magnético a todo el sistema solar. De esa interacción entre el campo magnético del Sol y los campos magnéticos planetarios surgen las magnetósferas. Entonces, midiendo los campos magnéticos podemos ver de qué manera se produce la interacción entre el Sol y los planetas, entre el campo del Sol y el campo de los planetas. Pero además, como la atmósfera también del Sol se expande cubriendo todo el sistema solar, y esa atmósfera está compuesta por partículas ionizadas, protones y electrones, y eso es altamente conductor, estudiar los campos magnéticos equivale también a estudiar los flujos de ese gas en expansión que se llama viento solar. Y entonces, gracias a las mediciones de campo magnético, podemos ver cómo el Sol interactúa con los planetas no magnetizados, Marte, Venus, y también con otros cuerpos como lunas, como la luna Titán de Saturno o los cometas. En particular, la interacción del viento solar con Marte es una de las causas, se cree, de la pérdida de la atmósfera de Marte a lo largo de su historia, desde hace aproximadamente 4.000 millones de años. Hoy, cuando miramos fotos de la superficie de Marte, vemos lechos secos de ríos, de alguna especie de fluido que alguna vez corrió por la superficie. Y entre las hipótesis que se barajan para explicar la pérdida de agua está la de que protones y iones de oxígeno han sido perdidos al espacio por culpa de la acción del viento solar. Una acción que es una interacción que es puramente electromagnética, y en donde la medición de campos magnéticos es crucial. Pero obviamente que los magnetómetros tienen aplicaciones, tienen mucho más aplicaciones y mucho más diversas, y muy diversas. Aquí les muestro un cuadro de un paper
de Marina Díaz, mostrando los distintos tipos de aplicaciones para los distintos rangos de campo magnético medible y las distintas técnicas de medición. Yo les voy a contar el principio de funcionamiento de los magnetómetros con los que trabajó Mario Acuña, que él mismo ideó y fabricó. De hecho, sus dos últimos magnetómetros están todavía activos, uno en torno al planeta Júpiter y otro en torno al planeta Marte, en las misiones Juno y Maven respectivamente. Entonces, el magnetómetro que se utiliza mayormente en la exploración espacial corresponde al principio de Fluxgate o de puerta de flujo, que básicamente funciona como un transformador no lineal, es decir, se tiene un material magnéticamente blando que presenta un ciclo de histéresis como el que vemos aquí. El ciclo de histéresis expresa el campo al cual una muestra es expuesto versus al campo de polarización que genera el material mismo. Y entonces, colocando una bobina alrededor de este núcleo de este material, uno lo que hace es saturar de manera alternada la muestra en un sentido y en otro, y luego recoge el voltaje inducido UT gracias a otra bobina de sensado. Entonces, en ausencia de un campo magnético externo, la muestra satura en ambas direcciones del campo magnético al mismo tiempo, de manera simétrica. Pero cuando se suma un campo externo, diferente al campo generado por la bobina drive, eso hace que se sature antes en una dirección que en otra. Entonces, mediante el análisis de la expansión en Fourier del el voltaje inducido, uno puede obtener el valor del campo externo. Entonces, un magnetómetro Fluxgate lo que hace es proveer la medición del campo magnético en el lugar, in situ. Ahora bien, esa medición no está libre de contaminación por parte del campo generado por el mismo satélite. Entonces es muy importante lograr la limpieza magnética del spacecraft, o al menos conocer en una primera aproximación el campo magnético del spacecraft. Para ello hay técnicas tales como la medición con dos sensores. Se colocan dos sensores a lo largo de un boom o de un brazo, y hay técnicas para obtener el campo, el momento dipolar al menos del satélite, en función del tiempo, si uno lo desea. Y bueno, esto es un trabajo que se realiza todo el tiempo en las misiones interplanetarias, y en particular fue un trabajo que tuvo que encarar Mario y sus colaboradores cuando colocaron sus magnetómetros Fluxgate a bordo de la sonda Mars Global Surveyor. La sonda Mars Global Surveyor es la sucesora de una sonda que se perdió, que fue la Mars Observer. La Mars Observer llevaba a bordo un brazo, un boom, en donde estaba el magnetómetro Fluxgate de Mario Acuña, pero lamentablemente esa misión fracasó al llegar al planeta rojo en 1993. Entonces NASA ofrece al equipo del magnetómetro colocar los sensores en la siguiente misión, esta de las que les hablo, pero en un lugar muy complicado, ya que el diseño estructural no podía ser alterado. Entonces, esa posición era en los extremos de los paneles solares. Y por lo tanto, estos magnetómetros así colocados iban a estar expuestos a campos muy intensos provenientes del spacecraft, en particular los campos variables en el tiempo debido a las corrientes en los paneles solares, y además el campo proveniente del imán colocado al lado de la antena de alta ganancia. Entonces,
Esta misión fue lanzada en 1997 y cuando llegó a Marte hubo que realizar todo un proceso de medición del campo magnético de Mars Global Surveyor a fin de lograr una precisión, un error en la medición de campo magnético lo suficientemente bajo como para tener resultados físicamente significativos. Y así fue como se pudo llegar a uno de los hallazgos más importantes de la misión. ¿Cuál fue el lograr determinar el momento en el que el campo magnético de Marte, si alguna vez lo tuvo, pudo haber cesado de trabajar? En particular, las mediciones de Mars Global Surveyor a baja altitud permitieron caracterizar el campo magnético de la superficie de Marte. Y aquí lo vemos en un mapa, en latitud y longitud podemos ver la distribución de los campos magnéticos sobre la superficie del planeta Marte. Entonces, esta medición se pudo hacer gracias al error bajo logrado luego de la calibración del instrumento del magnetómetro. Ahora bien, como pueden ver, la magnetización ocupa mayormente el hemisferio sur, con excepción de estas dos regiones principalmente. En estas dos regiones se ubican dos cuencas de impacto, Hellas y Argyle. Mientras tanto, este terreno que ven acá es un terreno más antiguo. Entonces, cotejando la formación, el momento de la formación de estas dos cuencas de impacto, producto del impacto de un meteorito, y estudiando los efectos que un impacto genera en un material ferromagnético, es decir, cuando hay un impacto hay un aumento en la temperatura del material, elevándolo a ese material a temperatura cercana a la temperatura de Curie, se pudo concluir de una manera bastante robusta que en el momento de la formación de estas cuencas de impacto, cuando estas regiones se elevaron por encima de la temperatura de Curie, ya no existía para ese entonces un campo global capaz de dejar su marca en estas cuencas, a diferencia de lo que había ocurrido en terrenos más antiguos. Por lo tanto, desde la formación de esas cuencas, hace 4.000 millones de años, hoy sabemos que Marte no posee un campo magnético interno grande, intenso, como el de la Tierra, y que desde ese entonces, por lo tanto, la interacción del viento solar genera una erosión de la atmósfera del planeta. Y bueno, ya llegando al final de esta charla y con un montón de otros resultados interesantes que los magnetómetros de Mario Acuña brindaron a la comunidad científica, les dejo este artículo para que lo lean. Es un artículo muy fácil de leer y muy interesante, en donde Mario cuenta las distintas mediciones de distintos magnetómetros puestos a bordo de distintas misiones a distintos lugares del sistema solar. Así que bueno, los dejo con esta lectura que se van a disfrutar y les agradezco mucho por su atención.